Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver cómo sumar los n primeros términos en una progresión aritmética. Bien, recordad que una progresión aritmética es aquella en la que todo término a partir del segundo se consigue o se obtiene sumándole al anterior un número fijo, una constante llamada diferencia. Para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética usaremos la siguiente fórmula. S sub n es igual a el cociente entre, en el numerador ponemos n, que es el número de términos que queremos sumar, por paréntesis a sub 1, que es el primer término, más a sub n, que es el enésimo término. Si queremos sumar, por ejemplo, 5 términos, ese sería el a sub 5. Si queremos sumar 10 términos, ese sería el a sub 10. Cerramos paréntesis y dividimos todo entre 2. Pues venga, vamos a poner en práctica esta fórmula con un ejemplo. Dice así: calcula la suma de los 5 primeros términos de esta progresión aritmética. La suma de los 5 primeros términos es s sub 5. Así que donde está la n ponemos un 5. Como aparece en la fórmula 2 veces n, aquí al principio n es el número de términos que queremos sumar y luego a sub n, a sub 5 es el último término, tenemos que entonces sustituir la n por 5. Y ahora, una vez que hemos sustituido primero la n, después tenemos que sustituir los términos. El término primero, a sub 1, y el término quinto. Es decir, hay que sumar el primer término y el último de esa suma. ¿De acuerdo? Si queremos sumar del término 1 al término quinto, tenemos que sumar el primero y el último. Lo que nos dé lo multiplicamos por 5, el número de términos que queremos sumar, y dividimos entre 2. Venga, pues a sub 1 es el primer término, que es el 3. ¿Verdad? Pues lo ponemos. Y a sub 5 es el quinto término, que lo tenemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, el 11. Y eso tenemos que dividirlo entre 2. Vamos a hacer las cuentas. Eso sería 5 por 14, esa suma, ese paréntesis nos da 14, y dividimos entre 2. Hacemos 5 por 14, que eso es 70, y 70 entre 2, 35. O si queremos dividir directamente 14 entre 2, eso es 7, y 5 por 7 nos da 35. Hemos calculado la suma de los 5 primeros términos con esta fórmula. Fijaos que si nos piden solo sumar 5 términos y los tenemos aquí presentes, es más rentable sumarlos simplemente tomando 3 más 5 más 7 más 9 más 11 que hacer todo esto, ¿verdad? Pues sí. Pero si nos piden, por ejemplo, calcular la suma de los 20 primeros términos, en este caso, quizá, o por ejemplo 40 términos o 60, cuantos más términos nos pida, pues más rentable será usar la fórmula. Venga, pues vamos a hacer la suma de los 20 primeros términos, s sub 20. Sustituimos el 20, lo primero de todo, en nuestra fórmula, 20 por, paréntesis, a sub 1, el primer término, más a sub 20, el vigésimo término, cerramos paréntesis y dividido entre 2. ¿Qué pasa? Que ahora el término 20 no lo tenemos, entonces vamos a hacer uso de la fórmula general del término general para calcular a sub 20. Esa fórmula es la siguiente. Acordaos, a sub n igual al primer término, a sub 1, más n menos 1 veces la diferencia de n menos 1 por d. Así que vamos a calcular a sub n y cuando tengamos esa fórmula del término general, sustituimos la n por 20 y calculamos el a sub 20. Vamos con ello. Así que acordaos de que para calcular el término general necesitamos a sub 1 y la diferencia. A sub 1 es el primer término, que es el 3, ¿verdad? Y la diferencia hay que restar 5 menos 3. El segundo término menos el primero. 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, la diferencia, ahí la tenemos. Calculamos entonces, a sub n es igual a 3. Aquí hacemos la distributiva, más 2 por n, 2n. Y luego menos 1 por 2, menos 2. El 3 con el menos 2 nos daría 1, así que el término general a sub n es 2n más 1. Ya lo tenemos y ahora vamos a calcular a sub 20. Sustituimos en la n, ponemos un 20, esto es 2 por 20 más 1, es decir, 41. Ya tenemos el término 20 y vamos a la formulita a sustituir. Entonces tenemos que hacer 20 por paréntesis a sub 1. ¿Quién es el primer término? El 3. Más a sub 20. ¿Quién es el vigésimo término? Acabamos de calcularlo. 41. Y dividimos entre 2. Hacemos las cuentas. Eso es 20
multiplicado por el paréntesis que nos da 44 y dividimos entre 2. 20 entre 2 es 10, 10 por 44, 440. Directamente tenemos entonces la suma de los 20 primeros términos. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.